Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una historia larga, muy compleja, la del conflicto entre España y Marruecos, un relato que, como veremos, desemboca en una de las disputas por un territorio más enquistadas, más duraderas de todo el mundo. Pues parece que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero la respuesta está en más de un siglo de guerras, de diplomacia y de ambiciones nacionales. Vamos a desentrañar juntos cómo se conecta todo esto. Y es que esto no es algo de ahora. Si miramos atrás, vemos un patrón clarísimo de tensión, de choques, que ha marcado la relación entre España y Marruecos desde hace más de 150 años. Para entender lo que pasa hoy, es que no queda otra, hay que irse al pasado. Las raíces de esta disputa, se hunden en plena era colonial. Es la historia del choque entre un imperio español, que ya iba cuesta abajo, y un Marruecos que luchaba por consolidar su territorio. En aquel momento, el gobierno español necesitaba, de forma casi desesperada, una victoria que uniera a una nación que estaba muy, muy inestable. Así que la guerra fue, más que nada, una inyección de patriotismo, una manera de aparentar fuerza cuando por dentro había mucha debilidad. Y ojo a este dato, que es fascinante y demuestra el impacto que tuvo todo aquello, es que es una victoria militar convertida en un símbolo que está ahí permanente en el mismísimo corazón del poder político español. Tremendo. Pero es que el patrón no dejó de repetirse. La guerra del Rif, que fue brutal, acabó con esa humillación terrible que fue el desastre de Anual. Y más tarde, la guerra de Ifni, que muchos llaman la guerra olvidada, vino a confirmar lo de siempre. La resistencia marroquí sabía perfectamente cómo y cuándo aprovechar los momentos de debilidad de España. Y con todo esto, llegamos al gran punto de inflexión, al año que lo cambió todo, 1975. Un año en el que la crisis interna de España, digamos que sirvió en bandeja la oportunidad perfecta para la jugada más audaz de Marruecos. Es que la situación era, de verdad, un choque de trenes. Por un lado, una España en un momento de vulnerabilidad máxima, con un dictador agonizando y un régimen que se caía a pedazos. Y por el otro, ¿qué tenemos? Pues a un Marruecos con una ambición enorme, con un rey, Hassan II, que tenía clarísimo su objetivo, controlar los fosfatos y la pesca del Sáhara. Recursos valiosísimos, claro. O sea, la tormenta perfecta estaba servida. Y esta fue la chispa que lo incendió todo. Este dictamen, al decir la Corte que las reclamaciones de Marruecos no tenían base, lo que hacía era abrir de par en par la puerta a un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Para el rey Hassan II la señal fue clara, o actuaba ya o perdía la oportunidad para siempre. Y esto nos lleva directamente a una de las maniobras geopolíticas más increíbles del siglo XX, la Marcha Verde, un episodio que sencillamente rompió todos los esquemas de lo que entendemos por un conflicto. De hecho, hoy en día se estudia la Marcha Verde como uno de los primeros ejemplos de lo que llamamos guerra híbrida, porque no fue un ataque con tanques y soldados al uso, no. Aquí el arma principal fue la población civil, aunque, claro, con el ejército marroquí siempre presente, como una sombra amenazante por detrás. La escala de la operación es que fue abrumadora. 350.000 civiles, 350.000 desarmados, con el Corán en la mano, enviados a la frontera. En la práctica, funcionaron como un escudo humano masivo para forzar a una España que evidentemente no se iba a atrever a disparar contra ellos. Y aquí está el meollo de la cuestión. Hay dos relatos, dos versiones completamente opuestas e irreconciliables. Para Marruecos fue una gesta heroica, una liberación pacífica. Para la ONU y el derecho internacional fue una invasión ilegal en toda regla. Y esta dualidad, esta falta de acuerdo sobre lo que pasó, es la razón por la que el conflicto sigue vivo. Como es lógico, la Marcha Verde tuvo consecuencias enormes, tanto inmediatas como a largo plazo. Lo que provocó fue una transferencia de poder muy, muy cuestionable legalmente y, sobre todo, el inicio de una guerra que dura hasta hoy. Al final, el último gobierno de la dictadura, totalmente debilitado y sin margen de maniobra, pues claudicó, firmó un acuerdo para irse, para retirarse, y con ello abandonó su responsabilidad como potencia colonial, dejando al pueblo saharaui básicamente a su suerte. Y aquí es donde la cosa se vuelve, surrealista, legalmente hablando. A ver, que España se va, sí, pero la ONU dice, un momento, que este acuerdo que habéis firmado no vale nada. ¿El resultado? Pues un limbo jurídico total, porque para el derecho internacional España sigue siendo, ojo, la potencia que administra el Sáhara Occidental. Administra un territorio que en la realidad no controla en absoluto. Una situación complicadísima.
Y claro, el plan de Marruecos no se entiende sin el contexto de la Guerra Fría. Tuvo el visto bueno de Estados Unidos, que tenía pánico a que surgiera un nuevo Estado prosoviético en la zona, y además contó con el apoyo de Francia. Al final, los intereses de las grandes potencias pasaron por encima del derecho internacional. Vale, entonces, ¿cómo nos afecta a toda esta historia sin resolver a día de hoy? Pues las consecuencias se ven por todas partes, desde pequeñas crisis militares que saltan de repente hasta grandes bloqueos en la diplomacia mundial. El incidente del islote de Perejil del 2002 fue un ejemplo perfecto. Una simple disputa por un peñón deshabitado escaló a una velocidad de vértigo y le recordó a todo el mundo lo increíblemente frágil que sigue siendo la relación entre los dos países por culpa de estas disputas de soberanía que nunca se han cerrado. Varias décadas después, ¿cuál es el balance? Pues un conflicto totalmente congelado. La diplomacia está en un callejón sin salida, la misión de la ONU no ha cumplido su objetivo de celebrar ese referéndum y, para colmo, la tensión por los recursos del Sáhara Occidental no para de crecer. Y esa es la gran pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Qué va a pesar más al final? ¿El derecho de un pueblo a decidir su futuro o la cruda realidad de los intereses geopolíticos? Casi 50 años después, un pueblo entero sigue esperando la respuesta.